Buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Una vez más, tenemos un invitado muy especial. Como les dije la vez pasada, tengo amigos que nos apoyamos, nos hablamos, nos escuchamos y somos hombro para llorar también. Y esta noche, bueno, en este día, no esta noche, pero en este día, tenemos a alguien especial que nos conocimos hace unos 10 años ya. Por ahí más o menos. Sí. Nos conocimos en Puerto Rico, en Lares, Puerto Rico, en una iglesia que amamos mucho los dos. Yo la empecé a amar desde que llegué, la hospitalidad de la gente ahí, increíble. Conocimos a personas, Dani Bonilla, que desgraciadamente no está con nosotros, pasó a mejor vida con el Señor. Y honramos su ministerio en esta noche. Lo mejor de todo es que tengo un amigo, como les dije, muy especial. Se llama Alan Villatoro. Si ustedes no conocen a Alan Villatoro, bueno, yo a lo mejor les voy a poner un clip ahorita a ver si lo ven. Cuando grabó con Marcos Witt hace bastantes años también, pero creo que grabaste con Marcos Witt apenas hace como unos 2 años, un año y medio. Hicimos un sencillo juntos de una canción. Perfecto. Pero cuando ustedes vean, voy a poner un poquito de clip ahorita, vamos a hacer un corte, pero voy a poner el clip y ustedes van a ver a Alan ahí tocando en su, ¿cuál era el Korg? ¿Cuál era el que tocabas? Era el Korg Triton o el Tritón, como mucha gente lo conoce, ¿no? Cuando yo estaba chamaco, me encantaba ese Tritón y era lo mejor y compré uno, pero y lo compré porque te vi a ti y eso que no te conocía. Responsabilidad mía entonces que tenías ese Triton ahí. Estamos pero al 100% vendiendo cosas, ¿no? Pero nos conocimos, como les dije, en Puerto Rico. Desde ahí empezamos como a cotorrear y luego de repente nos encontramos en NAMM y empezamos a hablar y la verdad, te soy sincero, yo te veo más como persona, te veo más como compadre, te veo más como carnal, porque cuando hablamos en NAMM fue como más íntimo. Venimos de un background donde tú vienes de Guatemala, yo vengo de México, tú conociste bastante México también, entonces tenemos algo común, ¿no? En ese sentido. Y esta noche, bueno, vamos a hablar de algunas cositas, tenemos algunas preguntas para Alan, pero ¿qué nos puedes contar de ti, compadre? ¿Cómo estás? Pues estamos bien, Pablito, gracias a Dios. Estamos, pues aprovechando este tiempo que nos está, pues por lo menos acá en Texas no nos están obligando tanto a estar en la casa, aunque creo que sería necesario porque, bueno, Texas es uno de los estados con más casos de coronavirus en los Estados Unidos. Pero estamos pues aprovechando yo el tiempo para darle fuerte acá en el estudio, trabajando duro, Claro. Componiendo, produciendo, mezclando, haciendo todo lo que tiene que ver con audio, ¿no? Y pasándola bien, aprendiendo más cosas nuevas. Hemos usado este tiempo también para aprender cosas nuevas, cosas interesantes que pueden servir en toda esta industria del audio, ¿no? Del sonido. Y pues mi familia muy bien, gracias a Dios, estamos bien, mis hijos están bien creciendo y también aprovechando el tiempo, mi esposa muy bien también y pues confiando en el Señor y qué es lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a través de todo este tiempo que le está tocando vivir al mundo, ¿no? Que es un tiempo muy único, un tiempo cambia vidas realmente. Y creo que al final de cuentas, la gloria de Dios va a brillar, pase lo que pase, sean como sean las cosas, sea como sea el resultado final, la gloria de Dios siempre va a brillar al final. Claro. Porque, ¿verdad? Él sigue siendo rey, Él sigue siendo el Señor y el dueño de todo. Y es como Dios se mueve en diferentes maneras, pero también él evoluciona, ¿no? Creo que este tiempo ha sido para evolucionar nuestra, yo creo, carrera. Nos estamos estirando en lo que podemos porque, como te digo, tú estamos aprendiendo. Yo en mi caso estoy aprendiendo cosas de video más y más y más cada día. Me imagino que tú también, tú ya estás en la industria de todos modos, pero ¿cómo ha impactado
financieramente esto de la pandemia en tu caso? Fíjate que bueno, primero que nada no estamos viajando. Yo de hecho había reducido mis viajes por mucho intencionalmente antes de la pandemia porque eh, me empecé a dar cuenta desde hace algunos años que la primera prioridad que tengo yo es el ser papá. Entonces, yo tengo la oportunidad, fíjate, de conocer a una persona, hija de un predicador muy conocido en muchos países, un predicador que mucha gente lo conoce, muchísima gente lo conoce. Y un día que estamos platicando, hace ya años de esto, me dice, oye, Alan, pues la realidad es que yo no recuerdo un cumpleaños en el que mi papá haya estado presente. Y eso a mí me pegó muy fuerte, ¿me entiendes? Porque dije, yo no quiero que mis hijos vayan a decir eso en 20, 25 años, ¿no? Mis hijos en ese entonces estaban chiquitos. Dije, yo no quiero que mis hijos un día digan eso. Yo no recuerdo que mi papá no estuvo en mis cumpleaños o no estuvo en mis juegos de fútbol o en las actividades de la escuela. No. Entonces yo desde ese entonces decidí bajarle a la viajadera y estar un poco más del lado detrás de bambalinas, por así decirlo, tras bambalinas, eh, produciendo, mezclando cosas que me tuvieran aquí en casa. Entonces, viajo eventualmente, pero mucho menos. Y ahora, pues, volviendo a tu pregunta inicial, este asunto de la pandemia, pues, prácticamente no estamos viajando nada. Entonces, estoy aprovechando el tiempo acá en el estudio. El primer mes y medio, fíjate, cuando comenzó la pandemia fue muy difícil porque yo tenía ya 5 proyectos que estaban a punto de arrancar en el estudio y estaban ya listos con la luz verde para darle. Y arrancó todo el asunto y se cayó. Recibí llamadas de las personas, los productores ejecutivos de los proyectos. ¿Sabes qué? Hay que poner todo en pausa. Un par de ellos se cancelaron definitivamente y otros quedaron así en suspenso, ¿no? Entonces, el primer mes y medio, casi 2 meses, me atrevería a decir yo, fue así de cero completamente en el estudio. Claro. Entonces me dediqué a estar aquí en mi casa. A mí me gusta mucho, digo, yo soy un tipo de estudio de grabación y estoy con mi teclado dándole, ¿no? Y esto, ¿no? Pero a mí soy muy deportista, me gusta mucho la bicicleta, me gusta mucho correr, entonces aproveché para hacer eso más fuerte de lo que normalmente lo hago uno. Y también soy un tipo que disfruto mucho los proyectos físicos, los proyectos que requieren mano, requieren agarrar una sierra, cortar esto, cortar aquello y que pegar aquí, que pintar allá. A mí me encanta. Entonces aproveché para hacer eso y ponerle atención a mi casa, a pintar aquí, remodelar esto allá y todo. Entonces aprovechamos el tiempo para aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, a los 2 meses todo el mundo empezó a reanudar cosas, sus proyectos, y se dejó venir todo de un solo golpe. Entonces, eso pues nos inundó la agenda a tal manera que yo tuve que contratar a una persona que me diera una mano porque el monto de trabajo era bien pesado. Entonces, lo cual estoy muy agradecido a Dios por eso, ¿no? Porque el trabajo es una bendición. Claro. Y bueno, y desde ahí, desde el mes de, ¿qué te digo? Abril, mayo, junio, desde junio, no nos hemos detenido en el estudio, hemos estado dándole a proyectos para televisión, proyectos para radio, proyectos de música, metiéndole fuerte proyectos virtuales, han sido un monto de trabajo realmente grande. Entonces, y bueno, te digo, no ha sido más que pues la mano de Dios y la bendición de Dios. Claro que eso es lo principal en todos los caminos. Ok, compadre, vamos a empezar por las preguntas. La primera que te mandé, la primera que vamos a hacer es, cuéntanos cómo comenzaste en la música, que fue el comienzo de Alan Villatoro en la música. Fíjate que el inicio mío en la música yo siempre lo he definido como un accidente, aunque yo sé que dentro de la voluntad de Dios no existen los accidentes, pero me gusta definirlo como un accidente porque yo no estaba, viste que hay gente que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y que se clava.
yo no estaba como que yo quiero ser músico. No, me encantaba la música, me sigue encantando la música. eh, pero no es como que yo estaba encarrilado a esto es lo que quiero hacer, no. Un día mi mamá llegó de visitar a un tío eh, y traía una guitarra así vieja. En México le dicen guitarra de paracho, ¿no? Así de esas, Sí. ¿verdad? Que México, por cierto, México es mi segunda casa. Yo a México amo ese país, mano, la Ah, verdad. Sí, sí, México es de verdad mi segunda casa. Yo soy guatemalteco, pero la mitad de mi corazón es mexicano y te lo digo con todas las de ley porque viví 6 años en México, conozco infinidad de ciudades y estados en México y no, México para mí es de verdad mi segunda casa. Tengo tantos amigos pues en México, aunque mi esposa no es mexicana, la conocí en México. Nos casamos en México. Entonces, México de verdad ocupa un lugar muy único y muy especial en mi corazón. Pero volviendo a esto, eh, mi mamá llegó con esta guitarra y vieja mano, así, con unas cuerdas así viejas y me acuerdo que hasta en el cuerpo de la guitarra, en la parte de adentro del cuerpo de la guitarra, sí. tenía telarañas. Y entonces, o sea, mi tío tenía la guitarra arrumbada no sé dónde y mi mamá la vio y le dijo, oye, pues, ¿y esa guitarra? No, pues no la uso. Que me dice, dámela, me la voy a llevar para ver si de repente mi Le hijo entra la le, música. sí, mi hijo le saca algo. Y esa decisión que mi mamá tomó ese día cambió mi vida para siempre, fíjate. O sea, yo lo veo, o sea, me volteo hacia el pasado y lo veo y digo, ¿qué hubiera pasado si mi mamá no hubiera agarrado esa guitarra? O sea, si Ah, ella no hubiera estado lista como para agarrar esa guitarra. O sea, ¿estaría yo en la música? No sé, la verdad, quizás sí, ah, porque, ¿verdad? Pero el tema es que ella llevó esa guitarra y me la dio y me dijo, oye, mira, está esa guitarra. Y cuando yo vi esa guitarra, mano, yo me enamoré o sea, fue como un amor a primera vista, ¿me claro. entiendes? Y yo dije, bueno, sin saber, yo automáticamente agarré la guitarra y empecé como que a ver qué le sacaba, ¿no? Qué ruidito y qué nota y como cuál cuerda y como que a familiarizarme con la guitarra. Y empecé a entender dentro de mis limitaciones la guitarra. eh, Ah, Empecé a tocar como que melodías con una cuerda, ¿no? Ti, 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 claro. ¿verdad? Tú me entiendes. Entonces, eh, después de varios días, un hermano que era el director de música, digamos, en la iglesia en ese entonces, y que él tocaba el teclado, tocaba el saxofón, tocaba la guitarra, era multifacético el hermano. Entonces, me vio que yo estaba con la guitarra y como que él vio algo en mí, vio un potencial en mí, no sé realmente qué vio, nunca le pregunté, pero vio algo en mí y me ofreció clases de guitarra. Y Wow. yo me dice, oye, ¿te gustaría aprender a tocar la guitarra así bien? Y le digo, pues sí, sí, la verdad, sí. Entonces me dijo, pues llego a tu casa y te enseño, órale. So, técnicamente, el piano no fue el primer instrumento que agarraste. Fíjate, No, lo no, mismo que me pasa a mí. mi primer instrumento fue la guitarra. Y, Wow. y- y- y eso fue como que, te digo, fue lo que me enamoró a la música fue la guitarra. Y por eso es que pues ahí las tengo, ¿me entiendes? Ahí está. Y te Claro, digo, no, claro. no soy un guitarrista, no me considero un guitarrista como tú, como otros amigos que tengo que son guitarristas. No, 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 sería un insulto para ti el yo llamarme guitarrista, el yo calificarme como guitarrista. No, no es insulto porque sabes que creo que el hecho de que tú seas productor, la faceta de agarrar cualquier instrumento hace que tú seas más valioso en tu trabajo. Sí, Y no, y eso lo comprendo definitivamente. Y, o sea, yo me puedo meter y grabo acústicas y eso, ¿no? claro, Pero ya a la hora de meter toda la instrumentación final, eso pues traigo un guitarrista que haga, que claro, haga, que haga que haga magia. su chamba, ¿no? Entonces, el tema es que llegó a la casa y me enseñó los primeros acordes, me enseñó do, fa, sol, re menor, la menor, y etcétera, mi menor, el círculo de do, ¿verdad?
claro. Y la primera canción que me aprendí, y esa tampoco me la voy a olvidar, es la primera canción que yo aprendí a tocar, fue La Bamba. La Bamba. Taratatán, taratán. No, eso no fue mi primera canción, carnal. No te estoy mintiendo. De verdad. Ding, 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 ding. Oh, Wow. ya, eres súper fácil. Wow. Y la verdad, cuando te sientes, yo me siento de por mí, a veces agarro la guitarra y empiezo a hacer la bamba. Es lo mismo. Sí, fue una cosa interesante porque me dijo, mira, fíjate que él agarraba la guitarra así y me decía, mira, Como él ponía los, mariachi. sí, él ponía, exacto, y luego ponía los dedos así, me dice, mira, y él tocaba la bamba, o sea, viste que nosotros la tocaríamos así, ¿no? Claro. Con el punteo de los dedos acá, pero él la tocaba así, taratatan, taratán, sin mover los dedos, o sea, es decir, sin hacer el punteo, sino con el Claro. dedo plano sobre la Puro, guitarra. puro tacto del dedo. Sí, exactamente. Y a mí eso me llamó la atención muy cañón porque dije, ¿cómo lo hace? Y traté de hacerlo, pero nunca pude. Pero sin embargo, eh, oh, You gotta let it go right there. ¿verdad? Y después, y él me la enseñó para la bamba. Ah, Y esa fue mi primer canción, mano. Aprendí a tocar esa canción, así, esa fue el primer tema. Y cuando yo vi, o sea, cuando yo vi lo que podía sacarle notas a un instrumento, claro. fue así como que eso me dio vida. Es Eso yo me sentí en casa, pues. como Miguel en la película de Coco. De Exacto. la epifania de que. Sí, o sea, yo No, me sentí en casa, mano, así dije, o sea, ah, esta es la onda. Y luego, bueno, yo crecí como músico de iglesia, ¿no? Entonces, cuando no llegaba el tecladista, ah, pues agarrar el ah, teclado, ¿no? teclado. Sí, cuando no llegaba el bajista, pues agarra el bajo y así fue como aprendí a tocar bajo, fíjate. Pues no llegó el bajista, bueno, aprendí. Y mi mente, yo ya, el tener las bases de la guitarra, Transportabas todo y, eso al bajo, exactamente. exacto, o sea, me ayudó a entender. Me acuerdo la primera vez que me dijeron, mira, el bajo de 4 cuerdas, pues es como que veas esto, me dicen, o sea, estas Los primeros 4. de arriba, ya. Razónalo así. Ah, órale, sí. Ok, y de ahí partimos de ahí, ¿no? Ah, Entonces, fue como que eso, y luego no llega el baterista, bueno, pues a tocar batería, ¿no? Y, y ahí va a darle. Entonces eso me ayudó a mí a desarrollar digamos, un sentido de productor, de entender los instrumentos, de saber cómo funcionan el carácter de cada instrumento claro. y el color, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Pero después descubrí el piano y entonces ahí fue otro enamoramiento, ¿no? Y entonces Cork te llamó y te dijo, te vamos a patrocinar. Ya quisiera. Entonces, descubrí el piano y entonces comencé a aprender piano con un amigo que me empezó a enseñar igual los acordes. Ya yo tenía la noción de la guitarra, podía transportar, ¿no? Lo de la guitarra, ro, re, mi menor, fa, sol, etcétera, ¿no? Entonces, pero este amigo me empezó a enseñar ya más lo que era la de, Ah, ok, mira, y las inversiones, esto. Entonces ya mi perspectiva de los acordes o de las progresiones, eso se fue abriendo y empecé a entender otro montón de cosas que dije, órale. Entonces de aquí sale mucho de lo que yo estoy, lo que toco acá se relaciona con esto, por esto empecé a entender, ¿me entiendes? Cómo se complementa uno al otro. Y al ver pues el potencial del teclado, el hecho de tener un secuenciador dentro del teclado, de tener las posibilidades de cambiar sonidos, de buscar un pad, un piano acústico, un piano eléctrico, un acordeón, lo que sea, eso me ayudó a mí y eso me clavó con el teclado. Entonces fue como que, no fue que puse la guitarra por un lado, ajá, sino que sencillamente vi las posibilidades que me daba el tener esta estación de trabajo de teclado. eh, las opciones que me daba de extenderme con el pensamiento de productor que yo estaba desarrollando, claro, ¿no? claro. Entonces, y me dediqué más a aprender teclado, a ser tecladista.
Entonces, pero te digo, como te dije al inicio, yo soy un guitarrista frustrado porque a mí me encantaría agarrar la Tienes guitarra y reventar un progresión. montón de solos y todo, pero pues no se me dio. Entonces, pero así fue más o menos el inicio de cómo es que yo entré a este asunto de la música y ya son 30 y cúbole de años y No, estamos en esto. no digas tu edad, compadre, te ves de 20. Pues gracias, gracias. Ojalá que, bueno, eres un mentirosazo, pero bueno, está bien. Mira, vamos a hacer algo. Creo que tú y yo ya hemos hablado bastante, entonces yo voy a hacer como un fast forward, ¿no? Como vamos a hacer al que ya pasó. Te fuiste a México, voy a hacer como un recap, ¿no? Te fuiste a México, al Instituto Canción, ahí conociste a varias personas, conociste a mucha gente y te empezó, digamos, en este sentido, Dios te empezó a dar influencia y Mm. gracia para entrar en la banda de Marcos Witt. Eh, la pregunta es, ¿cuándo esto se convirtió en la música, se convirtió en tu carrera? Fíjate que yo me vi confrontado en mi etapa de adolescencia Mm, en un día. Yo tenía dos cosas que a mí siempre me fascinaron. Uno eran las motocicletas. A mí las motos siempre me encantaron. Ahora ya no tanto, te soy honesto, ¿O qué tienes niños? porque tengo hijos, exacto, y porque tuve de hecho un accidente que afortunadamente no fue tan, es decir, pudo haber sido mucho peor. ¿Ahí en Houston o en Aquí en Guatemala? Houston, sí. Okay. Wow, wow. Entonces, sí, entonces, y yo ese día que tuve ese accidente, ese mismo día decidí vender las motos. Yo tenía dos motos acá en Houston. Ese mismo día las decidí vender porque dije, no, o sea, no vale la pena. O sea, Claro. antes con un teléfono podías solamente hacer llamadas. Hoy es textos, mensajes, llamadas, Facebook, Twitter. Entonces la gente va muy distraída. Digo, no puedo arriesgar mi vida por eso, ¿no? Entonces, pero en ese entonces yo tenía la idea de ser un competidor profesional de motos o ser músico. Entonces hubo un día en que yo llegué a una encrucijada y me tuve que enfrentar a la decisión de decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y afortunadamente mi papá siempre fue un hombre sabio y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es uno de mis consejeros número uno, Ah, qué bueno. ¿verdad? Él es pastor de una iglesia en Guatemala y cada vez que tengo una duda o algo, siempre recurro a él, a mi mamá, porque son personas muy sabias. Entonces, yo recuerdo que él me dijo varias palabras y uno de los pensamientos que me dijo es, vas a tener que decidir una de las dos cosas. Me dice, lo único que sí te puedo decir, me dice, es que si te dedicas a las motos, pues estás arriesgando tu vida. ¿Para qué? Para nada. No vas a cambiar la vida de nadie, no vas a hacer nada Wow. que sea, que glorifique el nombre de Dios, pues brincando en motos, porque la onda que yo quería era motocross, que yo quería Claro. convertirme en un corredor profesional de motocross. Y me dice, pero si estás en la música, no, tenés potencial de tocar el corazón de la gente, de ministrar el corazón de la gente, de hacer algo que pueda bendecir a la gente de una manera espiritual. Wow. Sí, entonces eso a mí me puso ahora sí que entre la espada y la pared, ¿no? Sophie's Choice, como dicen por ahí, ¿no? Sí, la perspectiva que te dio, te cambió la perspectiva totalmente. Sí, entonces ese día yo me acuerdo que decidí, dije, no, entonces yo lo que quiero es hacer es música, quiero servir a Dios a través de la música, y quiero hacer algo a través de la música que bendiga la vida de la gente, Claro. ¿verdad? Y ese día decidí que la música se iba a convertir prácticamente en mi medio de vida y en el medio de que yo iba a servir a Dios y sigo sirviendo a Dios hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente eso vino con decisiones ya de, bueno, si lo voy a hacer, hay que hacerlo bien. Yo siempre he dicho eso, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien, si no, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, esa fue mi decisión ese día. Dije, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y voy a prepararme, voy a estudiar y voy a hacerlo bien. Y eso desencadenó otra historia, ¿no? Claro. Ya.
lo que tú decías anteriormente, me tuve que mover a México y todo lo demás que se vino estando yo viviendo en México. Entonces, digamos, ya en México, la pregunta sería, ¿cuál fue en México ya tu momento fundamental en tu carrera? Mira, y primero que nada yo llegué a México con el deseo, con el hambre de hacer Wow. las cosas bien. Yo llegué para aprender, llegué muy enfocado y afortunadamente ese enfoque no se perdió, esa pasión nunca se perdió. Fueron 5 años de meterle duro a la escuela, pero al año de yo estar ya en México, yo ya había conocido a Marcos desde hace algunos años, en 1993 en Guatemala, en un congreso de alabanza Wow. que había organizado Juan Carlos Alvarado. Entonces, yo conocí a Marcos ahí, había conocido a Emanuel Espinosa, toda esta gente, ¿no? Eh, entonces, yo llegué a México y yo me acuerdo que estaba en la escuela, yo estaba en el en ese entonces se llamaba Centro de Capacitaciones y Dinámicas Musicales. Hoy en día la gente lo conoce como Instituto Canción. Y yo estaba ahí, yo fui creo que tercera generación. Llamaba CC de Mac. Exactamente, CC de Mac. Yo fui la tercera, me parece, o cuarta, ya no me acuerdo, generación de lo que era el CC de Mac en Durango, México. Entonces yo recuerdo que yo llegué, mano, a aprender. Llegué y me empecé a meter con el teclado, Yeah. con los libros de texto, con los libros de práctica, todos los libros de digitación, contrapunto, todo este asunto, ¿no? Entonces, ah, y hubo un recital, me acuerdo, instrumental, eh, una noche en la escuela y uno de los, no consejeros, sino unos directores de la escuela se me acercó porque era solamente para estudiantes y me dice, oye, él sabía que yo iba a tocar el teclado en esa noche y me dice, oye, solo te quiero contarme, dice que Marcos va a venir al recital hoy. Ah, ok, Oh, pues oh, qué oh. bueno. Le digo, no, pues qué bien. Y me dice, y sé que él te quiere venir a verte, quiere venir a verlos a todos, dice, pero quiere ver cómo tocas. Ah, pues está muy bien. No, como dicen en inglés, no pressure, ¿verdad? Perfect. Entonces, sin Manda. presión, ¿verdad? No te pongas nervioso. Y ahí estábamos, me tocó, estaba yo haciendo los teclados. Claro. Otra persona estaba tocando el piano principal, digamos, el piano armónico. Y yo estaba haciendo todos los solos, las armonizaciones, los pads, órganos, lead synths y todo ese asunto, ¿no? Entonces yo recuerdo que Marcos llegó y se sentó. Pues era un lugar muy íntimo, era un lugar donde entraban, ¿qué será? 80 personas, era un lugarcito ahí de la escuela, una sala, un salón de la escuela. Claro. Entonces estábamos ahí y él se sentó literalmente a 3 o 4 pies de distancia míos, o sea, y se sentó y cruzó la pierna de, bueno, toquen pues, vamos. Y Yo soy el empezamos a tocar. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas de aquella canción de... eh, ah, ay, ¿cómo era? A ver. Na, 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 na. Si yo otra vez insiste en mi canción. El del Dios Dios de amor. Si la majestad grande. del rey y bajó y bajó, bajó y bajó y bajó. No, bajó. Ahí está. Y Ok, Ah, bro, estás trayendo ya recuerdos. nos echamos toda esa rola. Esa canción fue una de las que tocamos esa noche. Wey, espérate. So, tocaron una canción de Torre Fuerte en presencia de Marcos Witt. Sí, no, es que era recital instrumental, o sea, eran Oh, puras canciones así. okay. O sea, no era un recital así o no era una noche de alabanza, sino un recital así de No, música por eso te digo, instrumental con si quieres impresionar, solos. si quieres impresionar al jefe, aviéntate poderoso. Sí. Poder. Ta, 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 ta. No,
esa era, que por cierto, esa rola es de Rescue Band, Álvaro López, ¿no? Ya. Entonces, pues esa rola tiene líneas muy interesantes de sintetizador y un solo de mute guitar, pero así electrónico en el medio. El guitar. Sí, entonces me tocó pues reventarnos ese solo, ¿no? Papá. Entonces nos echamos toda la onda, ¿no? Y Marco estaba así como que disfrutando la tocada, ¿no? El recital, el concierto, el mini concierto que nos tocó, fueron como 30, 35 minutos. Ah, eh, sí. Entonces, al final, todo salió súper bien, los solos salieron súper bien y todo, y se me acercó y me dio la mano. Me dice, Alan, tocaste muy bien, me dice, te felicito, excelente. ah, Y me abrazó y dije, no, pues qué bueno. Muchas gracias. Y bueno, yo sentí que esa noche fue como que algo, no, como no que fue fundamental. algo se movió ahí, ¿no? Entonces, una parte del rompecabezas cayó en su lugar esa noche. Ah, Sí, no recuerdo cuánto tiempo después, para serte honesto, pero había una gira de conciertos, perdón, dos eventos, uno en Villahermosa, Tabasco, y el otro en Torreón, Coahuila. extremo, extremo. Sí, y entonces dijeron, no, pues que vaya Alan a tocar, pues con Marcos, dijo, que vaya Alan y que toque los teclados. Y entonces, cuando me avisaron que yo iba a ir, dije, no, no, o sea, pues qué jefe, porque yo estoy como, o sea, para mí era como que un sueño hecho realidad, ¿me entiendes? Estar en una plataforma con Eh, una persona que yo he admirado por muchísimos años, y que yo he visto que es un tipo que Dios usa de una gran manera, muy grande. Entonces, para mí eso fue un regalo realmente de Dios y honro la vida y el ministerio de Marcos públicamente por eso. Entonces, subirme a la plataforma en Villahermosa y tocar hasta... ta, 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 pa, pa, todos esos temas, ¿no? Que en ese entonces ese disco era el que estaba tronando durísimo, y no, el de Enciende una luz. 1998, ¿Mm? en 1998, Sí, 99, 98 por ahí. sí, o sea, tocar esas rolas, o sea, con él, o frente de miles de personas fue así fantástico, Pero man. tú no tocaste en la grabación de Enciende una luz, ¿verdad? No, 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 yo no toqué en esa grabación. Ahí estaba Emanuel, Chucky Escamilla, Ya, Melvin Cruz, todos ellos, ¿no? Fue el último disco que ellos como banda hicieron juntos. claro, sí. Entonces, y luego a partir de ahí nosotros retomamos eso y te digo nosotros porque fue cuando después de esas dos, conciertos recibí, yo, dos o tres personas más recibimos la invitación formal de parte de Marcos para hacer, digamos, convertirnos en parte de su banda de conciertos de manera permanente, para hacer una gira que se llamó Todos Deben de Saber y todo lo que tenía que ver con las giras de Marcos, ¿no? Y entonces para mí eso fue muy significativo, pero hubo algo bien interesante porque estábamos en la casa de Marcos, me acuerdo cuando él me dijo, yo quiero que tú no estés conmigo tocando el teclado y que viajes conmigo, que ministres conmigo y entonces, ¿qué onda? Y para mí eso fue como que, ay, o sea, fue una bendición tremenda, mano, porque te digo, es un tipo que yo he admirado por muchos años, ¿no? Ah, ya. Entonces, eh, mi respuesta, creo que tuvo mucho que ver porque yo le dije, ¿sabes qué? A mí me encantaría, mano. Le digo, me Ah, no me encantaría. digas que le dijiste, déjame orar. No, pero ¿sabes qué le dije? Le dije, déjame hablar con mis papás. Ah, Quiero ok. quiero la bendición de mis papás porque yo vine aquí a Durango con una misión y vengo enviado por mi iglesia, apoyado por mi iglesia. Y quiero la bendición de mis papás. Ah, wow. Entonces, él como que se quedó así como que, wow, ok, me dice, no, pues está bien, dale. Y me acuerdo que les llamé a mis papás. Bueno, a mí me tocaba irme de vacaciones ya en unos par de semanas, o creo que la semana Regresaba a siguiente. Guatemala. Sí, ir a visitar a mis papás a Guatemala. Entonces dije, voy a hablar con mis papás. Les conté por teléfono, pero les dije, platicamos allá. Y entonces
Llegué a Guatemala y ahora sí que les puse las cartas sobre la mesa y les conté y me dijeron que, pues, ¿tú qué quieres hacer? No, pues la verdad es que sí me gustaría, pero ¿qué piensan ustedes? Y Ajá. eso, o sea, le honré Claro, claro. el liderazgo de mis papás, ¿me entiendes? Como Wow, mis pastores. sí. Entonces, yo recuerdo que mi papá me dijo algo muy interesante que me dice, mira, nosotros cuando te enviamos, cuando te fuiste a México, dice, nosotros realmente no entendíamos hasta dónde Dios te quiere llevar y hasta la fecha nosotros no lo entendemos. Sin embargo, Dios te va a abrir puertas de par en par de acuerdo a su voluntad Wow, y de acuerdo a la fidelidad de fregón. tuya para Él. Y esta nosotros la damos como que es una puerta de parte de Dios para tu vida. Así que me dice, dale. De Entonces yo hecho, me acuerdo, el aceite y todo. sí, sí, exacto. Entonces yo recuerdo, me metí a la computadora y le mandé un email a Marcos desde Guatemala. Le dije, tengo la bendición de mis papás, démosle, órale. Eso fue en diciembre de 1998, me parece, por ahí. Ah, O ya no me acuerdo. 98, por ahí, no me acuerdo. Entonces, y me contestó y me dice, démosle, démosle entonces, démosle. Entonces me dice, te necesitamos aquí en Durango tal fecha en enero para arrancar las giras del inicio de año. La primera fecha que hicimos oficialmente ya como la banda de Marcos fue en McAllen, Texas, en la iglesia del pastor Juan de la Garza. Fue la primera fecha ya como banda de él en enero del año siguiente. claro. Entonces, y fue, pues te digo, el inicio de una etapa fantástica por la cual yo estoy muy agradecido, te digo, y honro la vida y el ministerio de Marcos por eso, la verdad, por haberme Ya, dado la oportunidad de ser parte de algo tan especial, ¿no? ya, y gracias a Dios, él siempre tocó nuestras vidas. Y la verdad, yo lo honro también porque sí, fue parte fundamental en mi vida de músico, de líder de alabanza. Y Ujú, claro, a ver si lo tenemos un día por aquí. claro. Y wow, increíble cómo Dios abrió, te abrió las puertas. Ahora, te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a ser sincero, hablando de la música. ¿Qué Dime. tú piensas de la evolución de la música cristiana? Porque te voy a ser sincero, la música cristiana en español, ya sabemos que la de inglés tiene su propia evolución. El problema, yo creo que lo he visto, ese es mi punto personal, es que creo que la música cristiana ha tomado esa misma evolución y la ha copiado y nada más la ha traducido. Entonces no hay originalidad en ese sentido. Falta, ¿cómo te diré? Falta ese Marcos Witt en estos años, que fue algo fundamental en la vida de la gente cristiana y que rompió bastantes barreras, porque te acuerdas en esos tiempos no nadie aplaudía y que si aplaudías Ujú. eras un hereje, cositas así, ¿no? Pero tú cómo ves, ¿cuál sería la evolución? ¿Cuál es la evolución de la música cristiana en estos días? Fíjate que yo pienso que sí hay gente que está en su asunto de hacer música y están metidos con Dios haciendo música, pero Claro, cuando hablamos de evolución, estás muy correcto en algo y yo siento que lo que ha afectado mucho en estos tiempos es la sobrecopia de lo que otros están haciendo. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a tiempos, inclusive antes de tú y yo, ¿no? En los eventos en los tiempos de nuestros papás, por ejemplo, claro. habían canciones que eran dobladas del inglés al español, que Sí, eran adaptadas. O sea, eso siempre ha existido. sí, El problema, siento yo ahora, es que se ha abusado de eso. Hay muy poca gente que se toma la molestia de sentarse. Por ejemplo, eh, yo vi muchas veces, por ejemplo, a Marcos sentarse al piano y tocar una canción y poner un acorde. O sea, por ejemplo, ta- si podemos, yo hace un pensaba ratito que estaba atacando. estaba a hacer una canción nueva. Es O una sea, nueva canción. sí, canciones sencillas, por ejemplo, de gloria en gloria te veo. ¿Te acuerdas de esa? Ah, Con todas te conozco. Son canciones súper sencillas que tienen una melodía y un carácter
muy personalizado Claro, a la persona que la escribió. No es una copia. no, Entonces, y hoy en día, sí, es decir, las traducciones y las adaptaciones siempre han existido, pero hoy en día se abusan. Vas a una iglesia y todo lo que escuchas son, Hillsong, lo que tú quieras. Es sí, puro Hillsong. Hillsong y todo eso demás, ¿no? Yo te voy a ser honesto, y quizás muchos me van a apedrear por lo que te voy a decir ahorita, pero yo no escucho música de Hillsong y esa es la realidad. No me da pena decirlo, pero si alguien pasé raspando por ahí, discúlpenme, no es mi intención, pero la realidad es que yo no escucho música de Hillsong y no porque me la lleve de no, sencillamente porque sabes qué es lo que pasa, que a mí la música me suena igual todo el tiempo. Ya, Me suena, y es una opinión muy personal, no sí, quiero ofender a nadie, ¿verdad? estoy en el mismo planeta que tú. Sí, Yo, eso. igual con ellos y con Bethel, me hace muy, muy, es lo mismo. Sí, o Ay, sea, si escuchaste el disco de hace 3 años y escuchas lo nuevo que sale, o sea, es lo mismo. Entonces, yo te digo, no, entonces yo en mis playlists de Spotify, eso, o sea, no vas a encontrar música no. porque se me hace súper aburrido. Ay, disculpen, de verdad, yo creo que estoy raspando a un montón de gente, pero discúlpenme, es mi ¿Sabes? opinión Creo personal. que la palabra es vivir bajo la sombra de estas canciones. Ese es el problema. Vivimos o no vivimos, pero creo que tratamos de imitar esa sombra. Estamos bajo la sombra. Sí. Así como fue Jordan, Scottie Pippen. Scottie Pippen vivió bajo la sombra de Jordan y siempre ganaban, pero por Michael Jordan. Entonces, Ujú. es exactamente lo mismo. Lo pongo en esa analogía que eh, esa canción es tan viva porque la cantó, por ejemplo, Elevation Church y la pusieron en español y de ahí se pasó. Sí, o sea, y esa es la cosa. O sea, en este mundo solo ha habido un Marcus Witt y va a haber un Marcus Witt, no va a haber otro Marcus Witt, esa es la realidad. No va a haber otro, un Juan Carlos Alvarado y ese es el único, un Danilo Montero y él es el único y no va a haber otro más. La diferencia, siento yo, lo que marca es que, por ejemplo, y lo que le dio su particularidad, en este caso que estamos hablando de Marcos, por ejemplo, es que Marcos supo escuchar la voz de Dios en su música, supo poner la voz de Dios en su música, uno, y entender que él no necesita copiar a nadie más, que él tiene su propia imagen, Claro. por así decirlo, su propio carácter, su propio, no, yo tengo lo mío. No yo tengo lo mío, yo tengo que ofrecerle algo más. Y eso es lo que siento yo que ha faltado en la gente que hoy en día está en las plataformas de las iglesias, que dicen, no, pues cantemos aquella de Oceans, por ejemplo, Océanos. Hoy, mano, y te digo, yo, yo escucho esa rola. Ya me ahogué de tanto Ocean, bro. Ya me ahogué. Exactamente, mano. Exacto. Entonces yo digo, yo sé que estamos raspando un montón de gente ahorita que Y, dicen, uy, no, están hablando herejías. Y no, pero es que eso es mi punto de vista personal. No se los tienes que estar de acuerdo conmigo. Nadie que está viendo esta entrevista tiene que estar de acuerdo conmigo. Ese es solamente mi punto de vista personal. como músicos lo decimos de esa manera. Sí, Creo que no hay originalidad. exacto. Nos Creo que conformamos con falta copiar algo. exactamente. Porque es Y fácil sacar los acordes, vamos a ponerlos, los pones en multitrack, pones el track y de volada. Lo sacas. exactamente. No nos damos la molestia de sentarnos, compongamos una canción. Entonces, fíjate que tú hablabas al inicio de la iglesia donde nos conocimos tú y yo Claro, en Puerto Rico, en Lares. Una de las cosas que yo admiro mucho de Ciudad del Rey, que así se llama esa congregación, claro. es que ellos cantan sus propias canciones cuando vas a su servicio. No sé si tú te acuerdas, yo tuve la Sí, oportunidad de ir 2 o 3 veces con ellos a ministrar a su congregación. Ellos cantan su propia música, escriben sus propias canciones, las cantan, las arreglan, las trabajan con el coro. Y a mí eso me parece a fantástico, mí me mano, parece porque increíble. Por eso estoy diciendo, creo que hay lugares esenciales donde, creo que eso fue lo que yo he estado orando últimamente. No me voy a meter muy religioso en ese sentido, pero el sentido que quiero hablar aquí en esta noche es que Dios quiere darnos a nosotros originalidad. Como músico, tú y yo hacemos tracks, tú y yo hacemos cosas que son totalmente diferentes. Tú haces tracks, tú haces música para tus clientes, igual de la igual manera yo lo hago. Ahora, el problema es que creo que necesitamos meternos a un cuarto,
y sacar canciones que de verdad te han ministrado, porque me refiero a sacar canciones que a lo mejor tú has puesto tus manos en el piano y empezaste a tocar un acorde, como tú lo dijiste, como nos sentaba Marcos. Exactamente, la canción de Dios viene cuando tú tocas un acorde y empiezas a tocar, empiezas a tocar, empiezas a tocar, y de repente viene algo, viene la música, viene la palabra, viene el rema, como se dice, ¿no? Creo que eso falta. Creo que nos hemos conformado. Sí, sí, o sea, sí, definitivamente, como te digo, es solamente hablarle de tu corazón, qué es lo que hay en tu corazón para Dios y qué es lo que hay en, qué es lo que Dios ha hecho por ti, qué es lo que tú sientes por Él, etcétera. Es lo que falta, que nosotros nos demos el tiempo de poner eso. Mira, te voy a hablar de la última canción que es que yo, una de las últimas que yo saqué, que es Bendito Eres, que es precisamente el sencillo que Marcos y yo grabamos juntos. Está tremendo, lo Sí, tengo aquí en mi sí, playlist. entonces esa canción, fíjate que a mí yo estaba pasando por un momento muy, muy, muy fuerte espiritualmente. Yo estaba peleado con Dios por una cosa que estábamos viviendo y al final de cuentas, no te voy a contar toda la historia porque vamos a estar aquí una hora más, pero el tema es que Dios me hizo entender que Dios es el que manda. Al final de cuentas, Él es su voluntad, es única, es soberana y Él es Dios y yo soy su hijo. Entonces, y yo, quiera o no, sigo necesitando de su gracia. Claro, man. Quiera o no, mi función es bendecirle a Él, es adorarle a Él, es amarle a Él. Y ese día a mí me sonó una melodía, pero clarita, mano, así, así, dije, basado en el pensamiento que te acabo de decir, Sí. sonó eso. Oh, mi Dios, bendito eres. Oh, mi Dios, mi Salvador. Oh, mi Dios, bendito eres. Bendito es el Señor. Yo dije, pero eso suena súper sencillo, eso suena súper ridículo, hasta No eso no. puede ser. Sí, o sea, dije, no puede ser o sea, y lo dejé así. Sin embargo, agarré mi teléfono y abrí el Memo app, ¿no? El Voice Memo app, la aplicación esa, y entonces grabé esa parte. Oh, mi Dios, bendito eres. Oh, mi Dios, mi salvación. Oh, mi Dios, bendito eres, bendito es el Señor. Y dije, ahí vamos a ver qué hago con eso. Y lo dejé ahí, pasaron varios días, hasta que un día me vine aquí y estaba yo, mano, adorando al Señor. Yo dije, me voy a meter con Dios. Y empecé a cantar, o sea, canciones así viejitas, mano. Me acuerdo que empecé a cantar aquella de, hay una fuente en mí, Ah, man. díselo al Señor, Está brotando, que está brotando. está Eh, fluyendo. sí, canciones así que empecé a cantar y también canté aquella otra de, Hijo de Dios, recibe Ah, man. toda la gloria, etcétera. Y de repente me acordé de esa melodía, fíjate. Entonces dije, vamos a ver. Y entonces me fui a la aplicación y empecé a sacar en la tonalidad. Y de ahí salió. Oh, mi Dios, bendito eres. Oh, mi Dios, mi salvación. Ah, Oh, mi Dios, bendito eres. Bendito es el Señor. Entonces salió ese coro y ahí ya para ese entonces yo ya estaba agarrado. Yo dije, uy, no, esto ahorita lo agarro. Abrí la sesión de Pro Tools, pum, pum, vámonos. basta. Y se despegó, se desprendió el arreglo y empecé para el final del día, ese día yo ya tenía toda la orquestación hecha, todo el arreglo armado y empecé a grabar la voz la voz guía, solamente como para como para para tenerlo como un scratch, ¿no? Así para tener la guía y no perderlo. Y grabándola estaba cuando, mano, en el segundo verso, yo clarito escuché la voz de Marcos. Así yo viajé tantos años con él que conozco muy bien Su su timbre. tesitura, su timbre, y escuché la voz de él. Entonces le llamé, le dije, oye, tengo una canción, mano, necesito que la escuches y a ver qué onda, ¿no? Bueno, la historia se resume a un video precioso que filmamos, una canción linda que está por ahí, ¿Dónde, si la dónde ven lo por ahí. filmaron? Está precioso ahí.
Eso es un lugar que está, bueno, lo grabamos en 2 lugares realmente, en un lugar que está como 40 minutos de acá de Houston. Es un lugar que lo transformaron, era una gasolinera Ah, y la transformaron en un lugar así para bodas, recepciones, esto, pero es un lugar precioso con candelabros y todo el asunto, ¿no? Se ve muy, muy está lindo el precioso. lugar. Sí. Y luego la segunda parte la filmamos en Guatemala. Entonces, a lo que quiero llegar, no te voy a decir, oh, esa canción es la mejor del mundo. No, lo que quiero llegar es decir que a la gente ahora le da pereza explorar esa área de poner lo que tienes que decir tú a través de tu música, no lo que tenga que decir aquel que canta en inglés Sí, y adaptarlo al español y luego a ver qué pasa. No, eso que canta él es algo que le impactó a él, es algo que Dios hizo en él. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo en ti y qué es lo que tú vas a decir a través de tu música, a través de tu instrumento? ¿Qué es lo que tú tienes que decir más? Creo que es la palabra acá. Y creo que a la gente le ha dado un poco de pereza. No, ahí está, creo, cantemos lo que cantan ellos y pum, pum, ahí salimos, ¿no? creo que es el hecho de cuando tú estabas enamorado. Yo igual. Yo me estaba enamorado, empecé a hacer canciones, empecé a hacer esto para mi esposa, para el día que, y cuando nos casamos, yo le canté una canción original. Sí, Se llamó My Blessing Has a Name. Y sí. la voy a sacar un día, aunque se han burlado bastante de mí. Pero les dije, yo estoy pensando en venderla, no nada más en ti. pero creo que la originalidad viene con el hecho de que tú estés inspirado. La siguiente pregunta y la última de la parte de aquí de la entrevista es, ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué te inspira a ti? Mira, un gran motor para mí son mis hijos. Eso a mí me inspira muchísimo a seguir. Tú tienes 2 hijas. Tres hijas. ¿Tres? Tres. Ay, ¿cuándo No, apareció la tercera? quiere la cuarta, que no me escucho ahorita, pero Ay, ay, no, ay. no, ya, si no voy a empezar a tener que vender todos tus amps aquí detrás, las guitarras. Mira, yo tengo espacio para esos amplificadores acá. Bueno, a mí me inspira mucho mis hijos. El ver a mi hijo es músico, está Lo he aprendiendo también. visto, wow, bro, Sí, wow, déjame decirles, su hijo, el hijo de Alan, ¿cómo se llama tu hijo? Alan Daniel. Alan Daniel Alan, también, ¿verdad? sí. Okay. So, el Alan es, I don't know, es una de esas cosas como que yo a esa edad, yo no tenía lo que él tiene. Creo que tampoco lo tenías. Es lo que yo le he dicho. Yo le digo, yo quisiera haber sido la mitad de talentoso lo que tú eres cuando tenía tu edad. los beats que estaba haciendo, Ujú. lo escuché el otro día, wow, like, Sí, tiene un talento muy lindo, fíjate. Él fíjate que tiene una particularidad muy interesante que se sienta y toca 4 acordes. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, te pongo esto. Eso. uh, Y en 3 segundos te arma una melodía, pero así un hook, un gancho así bien hecho. Que yo digo, ¿cómo fregados te salen esos ganchos? Y me dice, no sé, solo me sale. Y ha compuesto, tiene unas canciones, por cierto, una de sus canciones la está produciendo Holger ahorita. Holger Fat está produciendo un tema para mi hijo ahorita. Entonces, es una cosa, cuando yo lo veo y veo cuando toca su piano o su guitarra y con los 3 o 4 acordes, bueno, sabe más, pero cuando pone 3 o 4 acordes y saca una melodía, yo digo, o sea, el poder de la música es tan fantástico. Entonces, esas cosas a mí me motivan cuando lo veo a él cantando, cuando veo a mi hija haciendo lo que hace. Y obviamente, el hecho de que vivo una vida, trato de vivir una vida consciente de que yo necesito de la gracia de Dios gracias. y que lo que tengo, sea mucho o sea poco, es porque Dios ha sido bueno conmigo, es porque Dios ha sido grande. A mí, las cosas que Dios me ha permitido alcanzar, desde hacer discos con la gente que he hecho, mi propio material discográfico, las nominaciones al Grammy Latino, que para mí eso fue un regalo realmente inesperado de parte de Dios. Te lo digo con toda honestidad, cuando yo hice esos discos, yo los estaba haciendo porque quería hacer algo excelente para poner en el corazón de la gente. Luego Dios viene y me regala esas nominaciones al Grammy Latino, al premio Dove, a los premios ARPA. Ah, bro. Yo digo, pero todo eso al final me deja, me concientiza
de que yo necesito de la gracia de Dios. Claro, Entonces, esas cosas a mí me motivan, el entender que yo solamente soy el siervo de Dios, el burrito que está cargando a Jesucristo para que Él sea el que brille. Me motivan a mí a seguir adelante, me motivan a decir, tengo que hacer esto, tengo que seguir creciendo. Quiero seguir creciendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo más y quiero seguir haciendo lo que hago, porque realmente, yo te digo una cosa, Pablo, el poder ganarme la vida haciendo lo que hago, yo lo veo como una inmensa gracia, inmensa bendición de parte de Dios, inmensísima, porque hay gente trabajando en cosas que odian y que lo hacen por un cheque, sí, por- claro, sí, porque ni modo, tienen que hacerlo porque, porque lo tiene que ser. porque lo tienen que hacer, o sea, no hay de otra. ¿Me entiendes? Ni Ah, modo, tengo que estar haciéndolo aquí porque no puedo. Y el hecho de que yo pueda ganarme la vida sentado acá en mi estudio haciendo lo que amo apreciar, hacer, una apreciarlo. bendición Ah, inmensa y vivo agradecido humildemente hacia Dios por eso. wow, tremendo. Claro que vamos a terminar con esto, pero creo que todos debemos reconocer que necesitamos de la parte de Dios para Mm, poder seguir, para poder ser ejemplos a nuestra familia. Yo como tú, como dijiste al principio, aquí tengo a mis hijas allá a la está sala bien. gritando y todo, pero ah, creo que uno de los puntos que con los que terminamos es hacer un recap, lo que digamos, vamos a hacer un resumen de lo que dijo Alan es, ah, póngale tiempo a su familia, seamos cargadores de la presencia de Dios. Creo que en Lares ese fue Ujú, el tema, ¿no? Ser la cargadores de la presencia, de la gracia de ujú, Dios. sí. Y otra cosa que aprendí es tu motivación tiene que ser de parte de Dios. Ah, qué tremendo. Gracias, mi hermano. Te agradezco tanto por esto que me regalaste. No, no, pues un placer, la verdad. Yo entiendo mi papel de poder ser un portador de las buenas nuevas de parte de Dios y en lo que yo pueda hacer para bendecir a la gente, yo estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Gracias y te agradezco mucho. Oye, una pregunta más. De lo que te decía de inspiración para la gente que a lo mejor también está buscando inspiración a lo mejor, porque Dios ha bendecido a bastante gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el mundo cristiano, pero una de las cosas que tú me influenciaste a mí fue escuchar a Hans Zimmer, que este hombre, si no lo conocen, él ha hecho cantidad de temas para películas, desde Batman, desde Interstellar, my gosh, de verdad, tú fuiste que me lo presentaste ahí y desde ahí, yo lo voy a agarrar en Masterclass y pues yo también ahí voy a ver qué tal. No, Sí, increíble, increíble. Yo me terminé la Masterclass de él y sí. creo que me dio tantas ideas, me abrió la visión en muchas cosas. Creo que buscar herramientas para que tu inspiración crezca, aparte de tener tu propia comunión con Dios, tu propia relación con Él, creo que también es el que te inspire como ese tipo de gente, porque técnicamente él no canta, es simplemente Es un compositor. compositor, exactamente, desde el Lion King, desde el Rey León hasta Batman, hasta, wow, es increíble. Si tienen chance de ver a este hombre de parte de Alan, aquí se los pasamos. No, mira, el capacitarte es clave. O Claro, sea, si solamente te sabes cuatro acordes, pues nomás puedes usar cuatro acordes. O sea, es la única manera como Dios te puede usar cuatro acordes. Esa es la realidad. O claro, sea, fíjate, cuando vamos al capítulo de Primera Samuel, cuando están hablando de la vida de David, dice, David era un hombre valiente, era un hombre hermoso, era un hombre, ¿qué más dice? Que cuidaba sus palabras o era prudente en sus palabras, es lo que dice. Pero hay una parte donde dice, sabe tocar. O sea, el saber tocar no quiere decir que sepas todo, pero quiere decir que sabes, conoces tu instrumento y que te estás capacitando. David estaba pastoreando las ovejas, pero estaba tocando, estaba aprendiendo escalas nuevas, estaba aprendiendo acordes nuevos, estaba creciendo sí, en su talento, como te dice, cultivando su talento. dale ganas a tu craft.
Exactamente, o sea, métele tiempo, estudia y si hay programas nuevos. Yo le digo a mi hijo, si yo hubiera tenido YouTube cuando tenía 12 años, Dios mío, YouTube es uno de los mejores maestros del día de hoy, de verdad. O sea, tú quieres aprender la escala tal y tal y tal, te metes a YouTube. Quieres aprender los acordes de tal y tal canción, te metes a YouTube y ahí está. O sea, fácil. Entonces, eh, aprende, capacítate. Si en el momento en que te detengas, entonces ese momento ya hasta ahí llegaste, hasta ahí ya no puedes hacer, ya no te detengas, sigue aprendiendo cosas nuevas porque la evolución de la música, o sea, programas musicales, herramientas, tanto material que hay para aprender gente. Y Mucho. el hecho de que, por ejemplo, en este caso, Hans Zimmer, él no es un tipo cristiano, pero ¿sabes qué? Yo, ¿cuánto le hemos aprendido a gente como Hans Zimmer? O sea, sí, vamos a aprender porque sabe el talento que él Sí, tiene, indiscutiblemente Dios se lo dio, aprendamos de él, aprenda. aprendamos. ¿Cómo que no? Y la verdad, yo aprendí bastantes cosas de producción musical también. Tiene Ujú, sí. bastantes cosas. Ah, gracias por estar una vez conmigo en este programa. Le agradezco mucho a mi amigo, de verdad, perdón por las fallas técnicas que tuvimos al principio. Mi hermano me compró No, un hombre. que a lo mejor ni me va a servir. Lo voy a regresar. No Pero te preocupes, es Gala, un placer. gracias, compadre. De verdad, suscríbanse al canal, denle like, denle, suscríbanse, lo que ustedes necesitan hacer para que ustedes puedan seguir teniendo este contenido. Voy a empezar a poner mucho más entrevistas. Tengo varias personas ya en línea, gracias a Dios, y vamos a darle, vamos a darle. Y si quieren Exacto. conocimiento, hay contenido también. Una vez más, gracias, Alan, desde Para Houston. servirte, para ti un fuerte abrazo para tu familia y sigamos adelante. Igualmente, ni hablamos de tu esposa, pero técnicamente tu esposa trabajó también con Marcos Witt, ahí es donde se conoció. Sí, 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 por Ya será muchos para años. otra plática, pero de verdad, gracias por estar con nosotros. Les agradecemos, amigos, todos por su atención. Gracias. Suscríbanse una vez más, como les dije, compártanlo, hagan lo que ustedes necesitan hacer para que esto pueda ir al siguiente nivel. Gracias, muy amables. Les agradecemos todo y la atención. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones.